Bienvenida al podcast imperfecto Asómate, en el que hablo sobre cualquier tema que pueda surgir a partir de nuestra maternidad, ya que la mía me ha transformado tanto que creo necesario hablar de ello. Asómate es un podcast creado por mí, Marta Ahijado, gracias a mi experiencia como mujer, mamá, fotógrafa, trabajadora y todo el plus de aptitudes que me han dado mis 41 años de vida hasta ahora. Hoy tengo invitada presencial y en video podcast. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Por fin lo conseguimos. Nos han visto juntas tantas veces que parecemos ya un dúo. Total, aquí estas que están tramando cada vez una cosa diferente. Y además, últimamente mucho, ¿eh? Que Sí, eso me sí, encanta porque tener una compañera de viaje en el emprendimiento tan solitario que es súper importante. Pero sí, nos vamos por las ramas. total. Tú aquí has venido a hablar de algo personal y no profesional. Y Efectivamente. algo que a muchas mamás nos importa y espero que haya algunas que aprendan que es posible hacer lo que tú hiciste. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres? No Porque lo claro, sé, no lo sé. No lo sé, tengo una crisis de identidad. No, es broma. Bueno, pues soy Esther, eso sí, Esther Guzmán, es mucha gente creo que si nos está viendo, creo que mucha gente ya nos relaciona, por lo menos nos sí, ha y tenido yo que ver. además confío que haya mucha gente que escuche este podcast y que todavía no nos conozca lo suficiente como para que no sepa quién eres. O sea, que llegar a muchas más personas. Y bueno, soy enfermera, soy IBCLC, que es consultora internacional de lactancia, un título que adoro, que es como mi pina ahí de mi corazoncito. Y bueno, y soy muchas cosas, como tú decías, ¿no? Soy mamá, soy ahora también consultora de sueño infantil, que estoy también en expansión con esta nueva forma de trabajar con las familias y Eso yo ayudarlas. creo que va a ser también otro tema. Otro podcast, ¿verdad? Lo añadimos a la lista de episodios. Y, y bueno, y aquí hoy vengo como mamá Efectivamente. que, ¿no? ¿Te lo cuento ya? ¿Sí? Claro. Tú tienes dos hijos, Sí, efectivamente. bueno, un hijo y una hija. Tengo un hijo y una hija, un hijo que nació por cesárea, que fue el mejor nacimiento que pudo tener mi hijo, siempre lo diré. En mi frase que acompaña siempre a su nacimiento, porque nació de 29 semanas y aunque yo estaba programando un parto en casa, bueno, ya muy al principio nos dimos cuenta que eso no iba a ser posible, pero aún así continué con este acompañamiento de parto en casa porque, bueno, que quisimos ver si era posible una dilatación en casa, irme al hospital lo más tarde posible, estando acompañada, pero bueno, mi hijo no, mi cuerpo, porque no fue mi hijo, mi Mm. cuerpo decidió que no se podía continuar el embarazo y que había que terminarlo. Eso, mi cuerpo y los médicos, pero que lo dijeron, yo os puedo asegurar que no. Pero yo estaba totalmente negada a lo que estaba pasando, estaba totalmente, recuerdo aquello como nublada, ¿no? A que no estaba ocurriendo, ¿no? Pues supongo que la prematuridad conlleva eso, pero eso es otro capítulo. Sí, eso será otro capítulo. Pero bueno, mi hijo nació por cesárea, pues sí, una cesárea totalmente necesaria, salva vida y todo lo que le pedimos a la cesárea realmente, ¿no? Entonces yo, pues a pesar, siempre, cuento esto a continuación siempre porque digo, a pesar de estar programando un parto en casa, fue el mejor nacimiento que tuvo mi hijo. Ujú. Entonces, pues una cesárea, vamos, que doy las gracias infinitas a Claro, la esos son los ciencia. casos que decimos, qué bonito es que estemos tan avanzados en ciencia como para haber podido salvarle la vida a tu hijo. Sí, tanto Y por la aquí, cesárea como por luego todo claro. la hospitalización y todo el tiempo que estuvo, ¿no? Entonces, Mm. pues, oye, bienvenido, que por eso el mejor nacimiento que pudo tener. De hecho, me llegaron a proponer una inducción y me negué, bueno, por otras tantas cosas, pero no, yo tenía claro que no podía hacer ese esfuerzo y que tenía que, aparte tampoco se podía por otras cuestiones, pero que es muy largo de explicar. Y no quiero irme por las Por ramas que eso me voy aquí, capítulo a mogollón. capítulo. Sí, así que de una cesárea y luego me volví a quedar embarazada. Claro, y yo sé que ha habido mujeres a quienes les han dicho que después de una cesárea tiene que venir otra cesárea. Eso estaba súper instaurado en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema sanitario en general, no solo en Murcia, pero vamos, a fuego, y muchas mujeres siguen pensándolo, Lo que, sé. que solo Por es eso una quiero, opción. por eso te he Por- traído aquí. Em,
Y eso, me quedé embarazada y bueno, pues mi deseo volvía a ser tener un parto vaginal, sobre todas las cosas, porque bueno, pues había algo dentro de mí que quería, no me sentía más madre, ni más mujer, ni nada, no, no tenía absolutamente nada que ver con eso, pero yo necesitaba, me apetecía mucho vivir esa experiencia. Si no la vivía, tampoco pasaba nada. Yo es un tema también muy trabajado por mí, muy, muy, muy trabajado con mi psicóloga, ¿no? Si no la vivía eh, no era un problema. Pero eso supongo que lo empezaste a trabajar después de la cesárea. No. Ya de antes, ya de Sí. antes. Sí, por eso mi cesárea fue también tan bienvenida, ¿no? Y bueno, Ya. y os puedo contar el proceso que yo hice en quirófano mientras nacía mi hijo y cómo le di la bienvenida a mi hijo, ¿no? Pues sabiendo que en ese momento estaba naciendo. Bueno, A pesar de ser una urgencia, de ser todo, pero yo internamente, pues, bueno, pues porque cuéntalo porque ya que estamos al final es que están interrelacionados los dos y temas. no, pues es muy breve. Yo en el quirófano, pues aparte de estar muy centrada, estaba muerta de miedo porque no era una cesárea con un bebé a término, con todo tranquilo, sino era una cesárea relativamente de urgencia, aunque pudimos esperar 5 días desde que ingresé en el hospital, pero para llegar a cumplir las 29 semanas. Pero, y sí que era, bueno, pues había mucho nerviosismo en ese quirófano, ¿no? No era una situación normal, por decirlo así. No se Era sabía que en 29 semanas hay que... que cómo iban a hacer ese bebé, qué iba a pasar, qué iba a pasar Y después. además tú tampoco tenías un estado de salud óptimo. Claro, no, yo fui a la UCI después, automáticamente, y me separé de mi hijo. O sea que... Ujú. Pero ¿por qué estaba mi cesárea tan trabajada de antes? Primero, porque yo sabía que era una cosa que a mí me podía ocurrir por una serie de patologías que tengo de base y entonces yo sabía que esa cesárea, que yo podía, de hecho yo entro en el mundo de la maternidad, o sea, ahora sí, sí que me voy a ir un poco más atrás, yo entro en el mundo de la maternidad sin ser madre con ese trabajo de mis hijos tienen que nacer por cesárea, porque fue lo que me habían dicho Hostia. a nivel médico. Entonces, como mis hijos tienen que ser por cesárea, ¿qué puedo hacer yo para darles la mejor bienvenida siendo una cesárea? Cuando entro a investigar y empiezo a leer, ya leer, ya leer, ya consumir, pues decido dejar la abogacía y trasladarme al mundo de la maternidad. Así llegó a cambiar mi vida la maternidad, ¿no? Como decía la transformadora, a mí me la cambió el entrar a querer saber cómo iba a ser el nacimiento de mi hijo y qué podía Fíjate que aportar esa yo. parte no la sabía yo. ¿Por qué te habías dejado la abogacía y habías pasado a... Porque me leí un libro, siempre lo digo, el libro Nacer por cesárea, de Ivonne Olza, que para mí es, pues eso es que me cambió la vida, ¿no? Se lo dije en persona a ella, de todo, porque es como un libro antiquísimo, antiquísimo ahora para todo lo que tenemos relacionado con la maternidad, pero a mí, o sea, hizo así, ¡pa! O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué le quieres dar a tu hijo después? Que yo dije, dejo mi trabajo. O sea, dejo mi trabajo ahora que puedo hacer esa transición, porque después quiero darle una serie de cosas que con el ritmo de vida que llevo no puedo, ¿no? No. Entonces, bueno, ahí, pues eso sí queda pa un carro, ¿no? Porque como hice el cambio, no, pero realmente yo entré ahí, o sea, yo entré ahí a la maternidad en voy a prepararme para darle la bienvenida a mis hijos cuando sea que vengan con una cesárea, ¿cómo? ¿No? Claro, Entonces, es claro, yo que iba ahí muy es, preparada. es que es verdad que cuando hablamos de cesárea no nos planteamos que ahí también hay, que efectivamente también es un nacimiento y también se puede cambiar la forma de cómo das esa bienvenida. Me acuerdo de nuestra amiga Irene que hizo su plan de cesárea y cómo ella dijo, necesito que que todo el equipo médico esté en silencio para que cuando mi hijo nazca la primera voz que oiga sea la mía. Mm. Y cuando la escuché a ella dije, ostras, claro, es que dentro de que una cesárea puede ser rápida, urgente, pero también hay formas de hacerla. Mm. Bueno, pues Sí. cuéntanos cómo la estabas preparando tú. No, no, bueno, que eso es muy largo, entonces no voy a entrar ahí. Pero Vale. quiero decir, yo entré a la maternidad ahí, entonces a mi primera cesárea llegué muy Claro. preparada emocionalmente. Entonces cuando a mí me dijeron que tenía que ser una cesárea, rompí a llorar lo más grande,
pero porque mi embarazo se acababa, no porque fuera a tener una cesárea, porque es que eso entraba dentro de mis planes y no entraba dentro de mis planes en ese ilusionario de, bueno, si no puedo parir no pasa nada porque puedo una cesárea. No, o sea, entraba dentro de mis planes porque yo tenía una condición médica que tenía que barajar que esa opción podía ocurrir. Entonces, desde ahí la trabajé porque creo que en el embarazo se puede trabajar el ser más abierta a esas expectativas de parto y como tal, o sea, ser más abierta, pero no decir, y si no, no pasa nada. No, sí pasa, porque tú quieres un parto vaginal, ¿no? Pero es que en mi caso la balanza pesaba más a una cesárea desde el primer momento que a un parto vaginal. Entonces, como pesaba más, yo decidí trabajar eso. Y eso, pues me lo trabajé de mil formas, mil maneras, trabajando con mi cuerpo, rehabilitación de suelo pélvico, mil cosas, porque dentro de todo ese proceso que hice de trabajar la cesárea, descubrí que igual no era necesaria una cesárea, ¿no? Entonces, bueno, pues otro tema que también estoy hablando de hace más de 20 años, cuando a mí me diagnosticaron que mis partos serían por cesárea. Entonces yo iba con una cruz Sí, así sí. puesta en la frente de La tú. etiqueta de turno de esto te ha tocado a ti y así eres tú. Y era una realidad, o sea, no estoy contradiciendo en ningún caso ese diagnóstico médico, era una realidad, pero una realidad que con otro trabajo a nivel físico podía cambiar si se trabajaba. Entonces, pues ahí fue donde yo entré en no me voy a quedar en esto que me... O sea, mi mente lo hizo eso. No, ahí no me pregunté porque simplemente fue como, ¿y esto por qué? ¿No? Y entonces, ante esa pregunta de esto que me han dicho, ¿por qué? Pues me empecé a plantear cosas y empecé a investigar, ¿no? Y entonces empecé Tu mente inquieta todo, y efectivamente. dijiste, ahora yo me voy a empapar al 100% de por qué esto es así. Entonces fue cuando me empecé a hacer los mil millones de cursos y como un poco lo que también, y lo voy a decir aquí, creo que es la primera vez que lo voy a decir así en vivo y en abierto, como se me tachó y en Murcia se me tachó de doula, porque estaba muy mal visto esa figura hace 10 años, ¿no? Pero que yo no encontraba otra cosa donde acceder a información relacionada con la maternidad sin ser sanitaria y yo necesitaba o sea, yo buscaba un acompañamiento emocional a todo mi proceso. Entonces, pues bueno, pues yo hice formaciones de todo tipo relacionadas con la maternidad hasta que un día dije, se ha acabado, yo voy a hacer enfermería. Otro capítulo para eso, porque también me costó mucho dar ese paso porque con 35 años volver a la universidad, pues Es no, difícil. no es... Y con la vida, pues casi sin solucionar cuando lo que buscamos todos es una estabilidad, no sé qué, para tener Y cuando hijos. empezaste con enfermería, ya estaba, ya tenías a tu hijo. No, no, no. No, Mi hijo nació en vale. mitad. O sea, sí, que a mí me Sí. gustan los retos. Mi hijo nació en segundo de carrera. Ujú. Mi hijo nació en mitad, sí. Vale, total, ¿qué, ¿Qué? cómo preparaste esa cesárea? O sea, ¿qué hiciste en la cesárea de tu hijo Bueno, para a que... pesar de las circunstancias que no eran las óptimas como para estar o pedir determinadas cosas que estuvieran en silencio, no, yo no tenía plan de cese, no me di tiempo a nada. Ya os digo, estaba totalmente en negación con lo que estaba ocurriendo. Pero cuando llegó el momento de la cesárea, cuando llegó el momento en que yo sabía que iban a sacar a mi hijo, por suerte estaba en ese momento acompañada de una muy buena amiga que entró conmigo a quirófano sanitaria. Sí. Y entonces, pues ya Navier me fue contando todo, también fue un alivio todo este proceso, ¿no? Sobre todo por toda la incertidumbre y porque una cosa que no te cuentan es que te quitan una gafa. Yo no veía, yo no veía nada, nada. Entonces, pues tampoco vi a mi hijo porque salió un bulto negro y adiós, y corriendo, ¿no? Entonces, pues, bueno. Pero bueno, esa bienvenida, pues me concentré mucho en todo lo que había aprendido yo de mi maestra de yoga, en cómo darle la bienvenida a ese bebé en ese momento, ¿no? Entonces, pues con lo que a mí me conectó en ese momento, que era un mantra de sanación, de que mi hijo estuviera bien, porque el mayor miedo que yo tenía era que muriera. Y porque era una cosa que podía pasar también, ¿no? 29 Y no podía semanas. negar Si la... siempre es algo, una posibilidad que existe, Y aquí uno cuanto era más, multiplicada claro, por... claro, cuantas menos semanas haya estado dentro de la barriga, más posibilidades hay de que eso suceda.
Claro, entonces, pues bueno, conecté con ese mantra de sanación, yo le canté de forma interna porque no estaba el quirófano como para ponerme a cantar a viva voz, que igual en otras condiciones, Lo habrías hecho. conociéndome, lo habría hecho. Y cuando nació, pues lo llamé y le dije, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Yo quería que él no tenía ni nombre, que me oyese, que Claro. me oyese llamándolo, que supiese que su madre estaba. Vamos a llorar. Venga, no, Pues hoy adelante. no. Bueno, aquí todo es bienvenido. Ya, ya, pero hoy voy a intentar contener un poco la emoción que llevo una semana intensita. Así que se puede preparar una cesárea también y venga cuando venga, ¿no? Ujú. Y es verdad que se necesita, pues, o tener un trabajo previo muy fuerte hecho, que es verdad que yo lo había hecho durante muchos años, años. Esto no venía de... Un cambio de mentalidad no es de un día para otro. No. Hay veces que pensamos que sí, que por ir a terapia ya está todo, pero hay pensamientos, creencias que tenemos arraigadas muy, muy dentro y que necesitamos mucho tiempo Bueno, no para solo eso, o sea, procesar. la presión familiar. O sea, porque aquí venía, bueno, y entró sobre todo en juego con este segundo embarazo, la presión familiar. ¿A dónde vas? Tú vas a tener otra cesárea sí o sí. Y era como, espera, que no, que, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos Porque a dejar. quizá no, porque yo sé que puedo parir. O sea, y ahora ya sí que lo tenía muy claro que podía parir. O Ya con sea, tu hija, que fueron 4 años y pico después, 5, 5. 5. Pero bueno, ya lo tenía muy claro, pues también a otros niveles de información, ¿no? Que en casi 5 años pues pasaron muchas cosas. Entre otras, pues ser residente de matrona. Y estar dentro del sistema y ver cosas y aprender cosas y formarme y todo, ¿no? Entonces yo tenía clarísimo, clarísimo, clarísimo que podía parir. Lo tenía, no me cabía la menor duda dentro de mi cuerpo, pero mi condición médica seguía. Claro. La primera de base, que es una cuestión de suelo pélvico. Eh, entonces, pues también cabía la posibilidad de otra cesárea. Siempre, sí, pero más en tu caso, Sí, pero más. en mi caso multiplicada Claro. por cesárea anterior. Es verdad que el periodo entre un hijo y otro era el suficientemente largo como para tal, pero le vamos a añadir que tuve diabetes gestacional como en el primer embarazo, o sea, bebé casi seguro un poquito más grande de la media, aunque la controlé, pero bueno, mis bebés siempre vienen un poco más grandes de lo esperado, que no de lo normal, sino de lo esperado. Eh, Porque mi hijo con 29 semanas nació con 1,3 kg y me decían que era grande. Y yo me tiraba de los pelos, o sea, pero literalmente, tirada de los pelos. Y decía, ¿qué me estás contando? Pues que debería pesar 900 gramos. Y decía, hombre, espera. Y bueno, ahora contaré, mi hija también nació grande para su edad gestacional, ¿no? Entonces, pues, bebé grande, mi condición médica de suelo pélvico que No quiero preguntarte por tu condición médica porque no quiero que nadie, no la voy a decir. aparte de eso, que no quiero que nadie se sugestione. Claro, claro, no, es una cuestión de suelo pélvico, fin, ya está. Claro. No, Y no, no que hace todo falta. eso además no te impidió parir de forma vaginal. O sea que da igual la condición física en este caso. Mm, No sé si hay alguna condición física que efectivamente te impida totalmente parir de forma vaginal. Mm, Nada te lo impide. Nada, absolutamente nada. Bueno, nada, miento. Hay una placenta previa, te lo impide. sí, porque el bebé Porque, no puede salir porque está en la placenta. o sea, que sí que hay condiciones médicas, ¿no? Que sí que un mioma gigante que, pues mira, es que con lo avanzado que estamos, ¿para qué vamos a poner en riesgo una parte? Si podemos solucionarlo de otra forma, bienvenida a esa cesárea también, ¿no? Entonces sí Ujú. que hay condiciones médicas que sí que te lo impiden. La mía, desde luego, no me lo impedía, lo tenía claro, clarinete, con muchísima información a mi espalda, con muchísima información y con unos informes médicos totalmente contradictorios. También os lo digo. Yo tenía escrito en grande en mi historia médica cesárea programada, así, en gigante, Eso con tu hija. con mi hija. También con una decisión propia ahí, o sea que yo tuve un parto vaginal habiéndome
programado, yo, entre comillas, o sea, habiendo decidido programar una cesárea. Pero ahí tampoco quiero entrar mucho porque son, o sea, porque son muchos detalles médicos, mucha historia personal que al final pues no aporta a lo que queremos hablar sobre cómo se puede un parto vaginal después de cesárea, ¿no? Sí que, bueno, otro de los mayores riesgos y que la gente sí que, bueno, pues que tiene en cuenta, que se tiene en cuenta tal, es que el periodo entre un hijo y otro sea muy, o sea, entre una cesárea y el siguiente embarazo sea muy cortito, entonces, pues bueno, hay ciertos riesgos que ahí, pues bueno, volvemos a lo mismo, la ciencia hemos avanzado, pues que la mujer decida qué es lo que quiere hacer, Sí, ¿no? ya. Pero cuando el tiempo es corto, pues al final tenemos un útero que está cosido y que... Y que pueden haber cicatrizado lo suficiente como mm, para que luego dé algún problema. efectivamente. Ujú. Entonces, bueno, en mi caso no era ese, entonces yo sabía que optaba a un parto vaginal después de cesárea, como llaman, ¿no? PVDC. Sí, y que no era ese bueno, el problema. Entonces, pero volvemos a que tenía mi patología de base, a que tenía una diabetes gestacional y por tanto un bebé grande. Y bueno, pues cuando con todo encima de la mesa, yo decidí que con visitas médicas, con tal, con muchas preguntas, muchísima gente. Entre medias de un hijo y otro también tuve una cirugía abdominal, que también hay que añadirlo, porque yo era una bombita ahí de relojería, ¿no? Yo era la paciente la que nadie quería, Se porque, podía complicar todo en cualquier momento. pues, efectivamente, por muchísimas cosas más, ¿no? Tensión, diabetes, todo era como ahí, ¡puf! Y explota. Como todo era de riesgo, todo. Pero yo, oye, tan feliz, no tan feliz en la ignorancia, Ya. tan feliz confiando en mi cuerpo, Wow. sí, porque no era ay, no, es que no pasa nada, no, yo sabía todo lo que había. Y entonces cuando se propuso la opción de planificar la cesárea, pues decidí planificar una cesárea. Y decidí ¿Esa planificación era para la semana 40 o...? No sabía con el tema de la diabetes dónde íbamos a llegar y entonces, pues bueno, no estaba como fijada la fecha, pero bueno, con un bebé a término. Vale. Término se considera a partir de la treinta y A siete partir de la 37. Con un bebé a término en cualquier caso, ¿no? Bueno, pues mira, ya que estoy, voy a decidir cuándo, no una fecha exacta, pero bueno, decidir más o menos cuándo, voy a decidir quién quiero que me acompañe como equipo médico, ya que bueno, pues tenía un Claro. poco de suerte ahí en ese sentido por mi parte de poder decidir ciertas cosas. Quería decidir pues qué pediatra estaba dentro de la cesárea conmigo, pues por suerte tengo amigos sanitarios y empecé a pedir favores. Y empecé a pedir favores, ya planificar mi cesárea de esa forma, de pues si podían estar, porque es que podía pasar que ese día estuvieran de guardia y tal. Entonces, pues bueno, pero yo empecé a tirar de hilo, ya me a ver cosas que me daban Claro, la relajación mental esa que necesitaba de saber que tú vas a estar en muy buenas manos, confiar plenamente en el equipo que te atendiera. no, quería que se respetaran los deseos dentro de saber que yo iba a parir en un hospital en que había ciertas cosas que no se iban a respetar, Ya. ¿no? Entonces, bueno, me planteé Pero cambiar de también hospital. como equipo profesional también No iba a confías. elegir el equipo profesional entero, entonces pues siempre me iba a encontrar pues, el Para dragoncito tener negro. ciertos apoyos que Sí, para ti eran importantes. sí, eso es. Porque Vale, yo no iba a elegir un equipo que iba a estar ya. ahí para Tú mí. elegías algunas personas que Sí. podían entrar en quirófano, estuvieran o no de guardia. Sí, efectivamente. Ya, Sí, yo empecé a darme tranquilidad mental y a hablar con quien quería hablar, ¿no? sí. Para que llegado el momento, cuando se fuera acercando esa fecha, pues, pues poder decirle, oye, pues quizás mi cesárea está al día, podría estar, o bueno, Ujú. pues eso, porque por suerte pues tengo amigos sanitarios y dentro además del mundo de la maternidad que podían acompañarme, ¿no?
Entonces, pues si podía darse la situación que se diese, si no entrábamos en ningún tipo de urgencia, que para mí también seguía contando con que eso podía pasar. Ya. Porque con un parto prematuro previo, pues también hay muchas papeletas de que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? No, no tiene por qué, no De tiene que por vuelva a qué. pasar que en tu embarazo, segundo embarazo, Hubiera otro parto otro parto, ya. prematuro, sí. Ujú. De todas maneras, a pesar de, como yo decía, como confiaba tanto en mi cuerpo, no estaba haciendo nada especial, porque sé que también hay muchas mujeres de, bueno, pues yo hoy día el deporte, que sí, que a favor total y absolutamente de hacer deporte. Yo sí que estaba yendo a natación, porque a mí el agua además me conecta mucho bueno, era una cosa que necesitaba, ¿no? Que también había hecho en mi primer embarazo y que mantenía. Pero aparte de eso, ni masajes perineales, ni preparación de ningún tipo, era una preparación propia mía, ¿no? De la que yo sabía que necesitaba y cada noche cuando me acostaba me leía un relato de parto, por ejemplo, de un libro, ¿no? Que tengo. Y me encantaba, o sea, dormirme con esa sensación de... Y relatos de parto que no eran partos vaginales, o sea, que podían ser de todo tipo, de inducciones, de tal, da igual, yo conectaba con esa parte y decía... Y yo tenía una coletilla para todo el mundo que me preguntaba, que era, tengo una cesárea programada, salvo si me pongo de parto. Y recuerdo, y ahora, ¿no? En perspectiva recuerdo esto y digo, ¿y yo por qué decía eso? ¿No? Si es que estaba más claro que el agua que yo iba abocada a una cesárea sin... Pero ahí mi cuerpo decía, bueno, salvo si te pones de parto. Yo tenía muy pocas probabilidades de ponerme de parto yo sola porque tenía una diabetes que seguramente iba a abocar a una inducción de... Entonces, bueno, pero yo lo repetía una vez, salvo si me pongo de parto yo sola, que entonces lo intentaré. Salvo si, que lo intentaré. Y era mi mantra continuo que repetía sin ningún tipo de objetividad y conciencia, Pero bueno, tú pero querías dejar esa posibilidad sí, abierta. hombre, Siempre hay que dejar una por posibilidad supuesto, ¿por abierta qué a que algo no? suceda, claro. Si no, no hubiese tenido fuerza después. Si no, ¿cómo me hubiese podido enfrentar a lo que vino si yo cierro esa puerta? Claro, Hubiese pedido la claro, cesárea en el momento que claro. ingreso. Si tú dices, sí, voy a tener una cesárea, ya todo tu cuerpo sabe que vas a tener una cesárea. Pero eso, con la puerta que dejaste Y bueno, abierta, yo soñaba con parir y todo, así que pues eso es lo que tiene el friquismo, ¿no? Yo soñaba con parir, cómo era, no sé qué, además que todo. nos habías acompañado a muchas mujeres, te habíamos contado un montón de nuestros relatos de parto. Sí. Entonces, claro, Bueno, y venía de estar acompañando a mujeres en el paritorio en claro. ese momento, entonces, y venía de ver muchas partes vaginales después de cesárea también. A mí eso me daba tranquilidad absoluta, no tenía ningún miedo con eso por lo que he contado, porque había muchísimo trabajo eh, y tranquilidad y confianza en mi cuerpo sin tampoco, lo decía sin no hacer nada, que si a una mujer le da tranquilidad hacer cosas, pues bienvenido, pero que sin necesidad de que hubiese una sobrecarga, mi última parte del embarazo me la pasé prácticamente en la cama y en casa sin salir. Eh, Salía a natación, como digo, pero poquito más que eso, y a llevar a mi hijo al colegio y poco más, por otra cosa que sí que no vamos a entrar ahora aquí tampoco. Pero no había me voy a preparar físicamente y me voy a poner hecho una moto porque yo estaba viendo a mujeres parir y es que venimos a eso, ¿no? Con la teta también que nos pasa, es que yo estaba viendo a mujeres parir continuamente. Entonces, si yo podía confiar en el cuerpo de esa mujer que no era el mío, porque no iba a confiar yo en el mío, que Claro. también podía hacer ese proceso. Me daba igual el peso, me daba igual tal, me daba igual todo, es que mi cuerpo está hecho y preparado para parir. Otra cosa es que aparezcan dificultades en el camino, pero es Ujú. que mi cuerpo está hecho para eso. Entonces, que me tenía que arriesgar a ciertas cosas con el suelo pélvico, pues me tenía que arriesgar si llegaba el punto de meterme en un parto vaginal. ¿Estaba dispuesta a arriesgarme? Pues probablemente sí, como hice en el último momento, que al final fue cuando lo decidí, ¿no? Que seguía adelante con el Bueno, parto y... entonces, claro, ¿en qué momento te pusiste de parto?
Pues como Porque esas claro, cosas que me sí. pasan a mí, pues ingresada en el hospital por una gastroenteritis, tan tranquila yo, pensando que me iba a casa, pues de repente me levanté una mañana y ¡pluf! Ahí la rotura de agua de la forma más bestial y absoluta que, claro, que he podido ver, porque ahí que sí que en esos momentos pues la gente está o en su casa o si le rompe la bolsa de forma artificial en el hospital, pues no suele ser así tan espectacular. Ujú. Y dije, pero claro, yo en ese momento no estaba de parto, en ese momento había roto la bolsa. Claro. Y ya estabas dentro del hospital Estaba dentro del hospital por una gastroenteritis. con 35 semanas. Ujú. O sea, era como... Tenía, tenía un montón de cosas en contra para el parto que yo deseaba. Claro, porque cuando tú rompes la bolsa, lo que te dicen tradicionalmente que es que Que tienes. salga corriendo al hospital. Y lo que tú has aprendido a base de investigar y tal es, No, vas a investigar, no, es lo que dice la evidencia científica. bueno, sí, bueno, he investigado Sí, la evidencia ya, pero que no, científica. no lo Sí, dice sí, ser humana. sí, no es cosa tuya, es, Sí, no vaya a ser. ya, sí, sí, sí. La evidencia científica dice que cuando tú rompes la bolsa, pues puede estar un periodo de tiempo, de bastante tiempo, los protocolos a ver, hasta 48, 72. 48, 72 horas en algunos hospitales sin con lo que se llama manejo expectante, que es en cristiano esperar a ver qué pasa. O sea, hacer vida normal, Bueno, vida normal sí, tampoco. Tenemos pero que tener en cuenta que tenemos una bolsa rota, por lo tanto hay una vale, no vía te de puedes meter al agua, acceso, o sea que, pero expectante, manejo expectante, pero sí, a que no ver qué pasa. empecemos a ver de cuántos centímetros va, no, Sí que no, si no hay claro, contracciones, no hay parto. Eso lo dice efectivamente. muchísimo Marina Wonderberg. Entonces, si no hay contracciones, no hay parto, si no hay contracciones, no hay parto. Y es que es así. Es que si no hay Ujú, contracciones, no hay parto, porque el bebé no puede salir sin contracciones. efectivamente. Entonces, Entonces, cuando hay una rotura de bolsa, no hay necesidad de estar haciendo tocamientos ni nada, porque es un peligro de infección. sí, eso. Entonces, claro, yo en ese momento dije, madre mía, bolsa rota, prematura, 35 semanas, era prematura, y, o sea, ya hospitalizada, que, bueno, venga bien por de dónde venía, de una gastroenteritis, había una infección activa, estaba tratada con antibióticos, tal. Sí, pero no Eh, podías hacer el manejo expectante en tu casa. bueno, lo podía hacer en el hospital, pero no sabía si me iban a dejar. Claro. Mi miedo ahí, o sea, el miedo que me entró a mí en ese momento es como yo me niego en rotundo a una inducción, ahora mismo, bajo ningún concepto, ahora mismo es en el momento que ocurrió esa Ujú. rotura de bolsa. Que más adelante ya veremos, ¿no? Pero ahora mismo me niego en rotundo a que me induzcan de ninguna manera, porque sé los riesgos de la inducción también. Entonces, no vale que me digas, te voy a inducir porque has roto la bolsa, no, pero cuéntame los riesgos también. Entonces, como yo los conocía y yo me negaba en rotundo. De hecho, entraron No sé por... si preguntarte por los riesgos. No, porque vamos para mucho Vale. y no, porque Que además, cada bueno, una se informe por su parte. efectivamente, Bien. y que le dé la información la persona que vaya a inducir, que también es importante que se dé desde ahí. Y con la condición de cada uno, que venimos a lo mismo. Yo Claro. tenía también información, o sea, bastante información propia de mi proceso y sabía lo que podía y lo que no podía. Entonces no podemos generalizar. Ujú. Entonces no. Cuando entraron con los papeles para la inducción, pues me negué rotundamente, sin pestañear, sin pestañear. Y creo que algunas veces, y creo que eso lo hemos hablado mil veces con también tu segundo parto, ¿no? Eh, Como entraste tú al hospital sin pestañear. Claro. Y eso es lo que algunas veces nos da la fuerza, ¿no? Sí. Yo estoy súper convencida de eso, sin pestañear. No es que esto es lo que hay. Y, y no hay otra opción. No cabe. Y entonces me dijeron, Claro, vale, no cabe porque confiamos plenamente en nuestro proceso y que si efectivamente algo va a ir mal, se va a saber. O sea, porque, claro, a mí me dijeron, volvemos dentro de 24 horas. Y dije, venga, hasta luego. Soy como o sea, salir de aquí. claro, o sea, es como tú lo tienes súper claro y ellos saben que esa posibilidad existe. A mí Pues ya me dieron está. 24 horas de manejo expectante.
me pareció, bueno, me pareció que se me había parecido, Un regalo, un sí, regalo. totalmente, o sea, me faltó besar los pies del ginecólogo en ese momento, porque no me lo esperaba, ¿no? Esperaba un Claro. poco de lucha. Y entonces cuando se me dio esa opción sin pestañear, pero claro, yo, Claro, es que tú te niegues a una inducción tan en las circunstancias que tú tenías y con esa seguridad en ti misma, obviamente el ginecólogo tuvo que pensar, es que ella sabe lo que está haciendo. sí, y Y si no. no, bueno, si total, la responsabilidad es tuya igualmente. O sea Sí, pero que, que no hubo mucha discusión. ya, O ya, sea, pero yo creo que claro. también, es que tampoco esa nebulosa, ¿no? De esas cosas que pasan previas, pero pues supongo que lo había hablado con la ginecóloga que entró antes, luego entró el jefe de servicio, que fue el que me dio las 24 horas, eh, o el jefe de planta, no recuerdo, creo, no sé si el jefe de servicio o jefe de planta, pero fue el que me dijo, bueno, vamos a esperar 24 horas, y yo dije. O sea que además, eso sí que recuerdo como, ostras, no he tenido que pelear, ¿no? Pero quizá ya había hablado mucho de mi deseo y no solo de mis deseos, sino de mi autonomía del paciente. Ujú. Desde Que eso es. la autonomía del paciente es pues tomar tus decisiones tuyas porque es tu cuerpo, tu decisión y teniendo en cuenta que yo no estaba poniendo en riesgo a mi bebé en ningún caso y vamos, bajo ninguna circunstancia. Ujú. Yo estaba hospitalizada porque me tocó. Aún así, una rotura de bolsa en la semana 35 hay que ir al hospital, o sea que Sí. hubiese tenido que ir igualmente. No sé a qué hospital hubiese ido, que esa era una de las historias que me entró ahí, de es que yo quizá hubiese querido parir en otro sitio, ya me ha pillado aquí y yo, bolsa rota 35 semanas, no voy a pedir una alta voluntaria y me voy a ir a otro hospital, porque me lo planteé entre contracción y contracción. Pero ya decía que ya además, porque a los 10 minutos empecé con contracciones. Ostras. Claro, no eran regulares, no eran tal, pero empecé con contracciones, entonces era como, es que hay demasiadas cosas como para solicitar una alta voluntaria, subirme a un coche e irme a 30 o 40 minutos de distancia en coche cuando no sé, no era lógico. Ya. Ese deseo no era lógico. Ujú. Entonces, pues ya está. Estaba allí y la vida decidió que fuese así y mira, y tuve un parto maravilloso. Bueno, continuamos. Y Empezaron las contracciones. sí, y entonces tuve 24 horas, pues siempre digo como una salvaje gritando, pues como una mujer pariendo. Básicamente. Estuve 24 horas con contracciones cada 3 minutos, muy, muy, muy intensa. En algunos momentos bajaba la intensidad, en otros subía muchísimo. Eh, Vino una amiga a darme un masaje porque yo por la tarde, porque yo necesitaba pues también empezar a conectarme con ese proceso. Estaba en ese ambiente hospitalario y necesitaba darle, entonces, pues, bueno, una amiga de visita y me dio un masaje. Y, y la noche ya sí que fue una intensidad absoluta que recuerdo de verdad con tanto amor, a pesar de que gritaba como si me llevaran los demonios, pero gritaba porque mi cuerpo me pedía liberar lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, y liberar también mucho miedo. Bueno, el cómo decidí, ahí todavía no, ahí todavía estábamos en ese manejo expectante. Ujú. Todavía cabía la posibilidad de la cesárea y lo que estaba hablando antes de la presión, de que había mucha presión familiar. Muchacha, pero sí, ¿por qué uno no una cesárea ya, ¿no? 15 minutos está el bebé aquí. ¿Y por qué no tal? Y yo ahí mi noche, de pelota, de ducha, de tirarme al suelo, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, estaba pues una leona enjaulada, porque realmente estaba así. Enjaulada no en el mal sentido, pero es que bueno, estaba en una habitación con cuatro paredes y un baño, no tenía mucha más opción. Sí que tenía pelota, tenía mi silla de parto que la pedí para poder sentarme en esa posición, pero no podía estar de ninguna forma. Mi hija estaba en una mal posición, que en ese momento, pues obviamente no estaba yo para pensar en la posición ni en nada, porque yo solo pensaba que dentro de nada venía la siguiente. Y,
A las 4 de la mañana sí que pedí un tacto vaginal porque yo sabía que mi parto no estaba avanzando, lo tenía clarísimo, pero ya llevaba muchas horas y necesitaba algo de información. Por, pues no sé Porque ni lo por qué. necesitabas. Sí, realmente lo pienso y tampoco lo necesitaba tanto, pero creo que fue un momento ahí de ya Quizás, romper y de... quizás por si, a ver si te daba una buena noticia. Sí, es que sabía que no. Ya. Es que sabía que yo no estaba dilatada, es que lo sabía porque sabía que estaba notando el mismo tipo de contracción todo el rato, entonces nunca esperé que me dijeran de repente, no, sí, es que no había avance, o sea, estaba todo el mismo en el mismo punto, pum, 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 yo lo notaba todo igual. Eh, no, lo tenía muy claro. Me hicieron un tacto, me dijeron que estaba de 2 centímetros, yo creo que por decirme algo y no decirme uno. No sé si me dijeron uno o dos, creo que dos. Y bueno, me pincharon un relajante para que pudiera descansar un poco, porque es verdad que estaba muy, muy cansada en ese momento. Eh, lo voy a decir, que estaba dudando si decirlo o no decirlo, pero ahí me faltó acompañamiento. Me faltó. Yo no sé cómo estaba la planta, cómo estaba el servicio, no lo sé, entonces no es una crítica, porque estoy súper agradecida al trato que tuve, súper agradecida. Em, pero me faltó acompañamiento. Me faltó alguien conmigo, que estaba mi marido, pero mi marido estaba Tu sobreviviendo. marido está en calidad de marido, con todo lo que él tenía de Claro, preocupación por ti, por por bebé. todo, por verme así, por todo, entonces, pues sí, me sostenía en algunas circunstancias, pero no, bueno, pues me faltó algo ahí, siempre lo digo, también como con mucha perspectiva después, porque yo estaba feliz en ese momento sola, o sea, en ese momento yo en ese momento yo no eché en falta a nadie, porque estaba muy bien sola, entonces no era capaz tampoco de pedirlo, Ujú, pero en retrospectiva sí que lo eché en falta. Es decir, es que si aquí hubiéramos hecho, aquí hubiéramos tal, ¿no? O como me hubiese gustado a mí acompañar a una mujer que estaba como yo. ujú, Pero no eso. No estaba en posición de pedir, no estaba en posición de pedir porque no era capaz de saber que eso era lo que yo necesitaba. claro. Que eso es otro temazo cuando estás en pleno parto, ¿no? Efectivamente. También tengo Que- yo una de esas. Y, y nada, entonces a la mañana siguiente pues ya sí que ya no tenía más opciones de qué hacemos, o inducimos o cesárea, porque yo seguía con mis 2 centímetros. Ujú. Qué marrón, porque yo seguía de parto, o sea, yo sabía que mi parto estaba ahí bien, entonces, ¿por qué tenía que decidir en ese momento? Ahí tuve la suerte que entró una persona conocida que me hizo el tacto, me dijo que estaba de 2,5 centímetros, pues por decirme algo. Y a mí para decidir, porque yo estaba a punto de decidir una cesárea por el cansancio extremo que tenía, y llevaba 24 horas, yo rompí la bolsa exactamente a las 8 de la mañana. Y ya estaba muy cansada porque me había pasado toda la noche, cada 3 minutos, con una intensidad muy alta y sin avanzar, ¿no? Entonces, y entre una persona conocida me hizo un tacto y cuando con las manos metidas dentro y yo viendo para dónde tiraba y mi madre y mi marido diciéndome cesárea, 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 porque eso sí que en ese momento lo decían, dije, ¿cómo está la cabeza? ¿Está apoyada? Ahí salió mi vena y me dijo, estás súper apoyada. Y dije, pues voy a intentar el parto. Wow. Sí, ahí fue cuando lo decidí realmente, que seguía adelante. Bueno, realmente lo tenía decidido después de estar 24 horas aguantando esa intensidad que me parecía maravillosa, pero si yo llego a saber que iba a decidir una cesárea, pues obviamente pues me lo podía ahorrar un poco, porque tampoco No es es necesario cuestión de sufrir sufrir. tanto. No estaba sufriendo, Ya, claro. no sufrí. Es lo que hemos hablado más veces, que sientes dolor, pero no estás sufriendo, Yo no porque sabes, sufría, sabes que es un dolor que viene y se va. pero hay mujeres que sufren. Claro, desde el Mm. desconocimiento, Pero yo no estaba sufriendo, yo era como otra, bien. O sea, no hacía palmas, ¿no? Porque bueno, no.
Pero sí sabes que hay un camino, que es Sí. el camino para dar la bienvenida a tu hija. Sí que es verdad que fue como un poco bajonazo que a las 8 de la mañana o eran casi las 9 que todavía estuviera de 2 centímetros, fue como que está pasando aquí. O Claro. sea, pero yo era incapaz de pensar yo. Entonces hay que prepararse para el parto, Ujú. pero sabiendo que ese día no vas a usar absolutamente nada de todo lo que te hayas preparado. Porque fijaos, si sabría yo, ¿no? O sea, tenía información, toda la posible. Si venía de estar acompañando a mujeres en los nacimientos de sus hijos, ¿no? Pero yo no podía tomar ninguna decisión yo, ni saber qué me estaba pasando, bueno, podía tomar la decisión de cesárea o no cesárea, ¿no? Pero no, pues ese bajón de decir 2 centímetros. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso, no? Y bueno, bajé a paritorio, Entonces, optaste por la inducción. opté por una inducción, sí. A pesar de que me había negado de primeras, pero Eh, ahí, con las circunstancias que tenía ahí, eran mucho más favorables que empezar una inducción totalmente de cero, que era lo que yo no quería. Entonces sí, decidí que me pusieran oxitocina, pero sabiendo todo, que es lo importante, ¿no? O sea, sabiendo pues que quizá eso me iba a ayudar, o que quizá no me iba a ayudar, pero por lo menos lo iba a intentar. Intentarlo. Tú querías quemar todos los cartuchos. Sí. Bueno, pues ahí discutí con el anestesista, porque mi historia ponía cesárea programada, entonces no me quería pinchar la epidural. Yo quería un parto sin epidural y lo tenía clarísimo, 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 si no, yo iba a estar ya ahí 24 horas pegando gritos. De hecho, recuerdo que pasaban auxiliares por la puerta, porque las matronas que estaban en planta sabían lo que quería, entonces yo creo que ni me tosía. Pero pasaban auxiliares y decían, ay, madre mía, esta, qué rápido que va a bajar. Y yo les decía, les gritaba desde la habitación, yo no voy a ningún sitio. Historia de parto. Sí, porque no quería ponerme la epidural. Entonces, para mí bajar a paritorio era sinónimo de poner la epidural. Y no quería, o sea, no estaba dentro de mis planes. Con el cansancio que tenía, la necesitaba. Y, y entonces dije que sí, que para ponerme oxitocina además quería la epidural. Ujú. Pero también planifiqué en mi cabeza y muy rápidamente que yo esa epidural, en cuanto descansara, me la iba a quitar. Ujú. Porque yo sabía que si no sentía mi cuerpo, algo no iba a ir bien. Y también era, pues bueno, una intuición o como quieras que lo llame, porque no fue desde el raciocinio, ¿no? Pues igual sí desde la información y desde el conocimiento del cuerpo, pero yo sabía que tenía que ayudar a mi hija a nacer porque si no tenía pocas probabilidades de éxito. Así que sabía que me iba a quitar la epidural. Lo sabía. Sabía que tenía que dormir. Además, decía, solo quiero dormir, solo quiero dormir, solo quiero dormir. Iros todos, apagarme las luces, todo, porque voy a dormir. Entonces yo necesitaba dormir, descansé 2 horas. Y a las 2 horas, no recuerdo, eso sí que no lo recuerdo muy bien. Sí, a las 2 horas estaba de 3 centímetros y fue cuando me quité la epidural o fue un poquito después. Bueno, entre medias, pues ahí también pasaron varias cosas, ¿no? Me subió la tensión, me tuvieron que poner medicación para la tensión, tal. El bebé estaba bien todo el tiempo, entonces, pues bueno, y teníamos que tener en cuenta que tenía un bebé de 35 semanas, que no era un bebé a término. Ujú. Y bueno, y el parto, pues, nosotras, con la matrona que me acompañó y la residente que en ese momento compañera, pues me preguntaban muchas cosas y yo solo quería dormir. Solo quería dormir, 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 dormir y que cuando durmiese decidiría cosas, pero que yo necesitaba en ese momento dormir. Eh, y llegó un momento que dije, por favor, ¿me podéis mirar? Es que mi hija creo que está llamando a la puerta. Y ya te habías quitado la epidural. Sí, sí, claro, ya sentía que estaba ahí, sí, Claro. ahí sí. Es que hay un lazo ahí que nos Sí, bueno, recuerda entre el dormiste, sueño, tal. un poco. Sí. Nosotros habíamos calculado que mi hija podía nacer, pues, seguramente sobre las 10 de la noche. Entonces Ujú. yo cuando a las 2 y pico así dije, no, 2 y pico no, más, un poco más adelante, a las 4 por ahí,
que me podéis mirar. Fue como, "Sí, no te corresponde el tacto vaginal, ¿no? Porque yo ya, no me corresponde, pero por favor mete la mano, porque es que ahora sí que necesito información, ¿no? Ahí sí que tenía muy claro de, yo aquí hay un cambio. Y como hay un cambio, necesito saber en qué punto de ese cambio estamos, porque igual la sensación que tengo es una percepción errónea, entonces ahí sí que necesitaba esa información. Es cierto, y esto lo he contado a mucha gente, que yo asumí un rol de control total y absoluto, o sea, como el contrario al que te cuentan, de entrar en el planeta parto, pierdes la noción de todo, no sé qué, yo hice así, cogí las riendas del carro y lo recuerdo, o sea, recuerdo después de dormir como, ahora esto es mío y me corresponde a mí y nadie va a tomar decisiones por mí. Dije cosas no desagradables, pero me enfrenté a mucha gente que entró al auditorio, me hicieron comentarios totalmente fuera de lugar y yo respondí sin ningún problema porque estaba con las riendas del carro. O sea, y entonces me daba igual lo que me dijeran. Yo sabía lo que quería. Dentro de que además todo eso iba cambiando conforme, jolín, lo que menos me esperaba tampoco era una subida de tensión. Hay que ponerse esta medicación, tiene que pasar esto, venga, vale. O sea, como todo el rato cambiante, pero con yo soy la que llevo las riendas. No es lo normal y no es lo normal que hace una mujer. Entonces, pues bueno, no le estoy pidiendo tampoco a las mujeres que hagan eso. Ya. Esa es mi experiencia única Con y tu bagaje que tienes efectivamente. de haber visto muchos partos, haber leído mucho con muchísima información. Y la formación que no podemos olvidar, ¿no? Eso. Entonces, bueno, pues ahí tomé absolutamente la rienda, le pedí que me miraran, efectivamente estaba ya dilatada en completo y aquí entramos en otra situación médica de protocolos de hospital que me perjudicaba, que era cuando estás incompleta con una cesárea anterior, tienes 1 hora y media para parir. Para explicar un poco y explicar el contexto de qué poquito tiempo era este, a una mujer primípara, o sea, el primer hijo, se le deja con epidural hasta 4 horas después de los 10 centímetros. Eh, Creo que son 3 horas si es segundo hijo, que estas cosas ya no me acuerdo. Son protocolos de hospital porque esto es lo que pasa en Murcia. Luego te vas a otro sitio y no es el protocolo. El caso es que mi protocolo era 1 hora y media. Y yo tenía el reloj delante, además lo típico acostada en la cama y el reloj justo enfrente. Y, y es verdad que no integré mucho el tiempo de la hora y tal, de cuánto tiempo tenía, pero dije a trabajar. A trabajar y mi cuerpo también me lo estaba pidiendo, ¿no? Que tampoco era una cosa, yo no estaba ahí hecha un vegetal y decir yo, venga, voy a ponerme yo a empujar porque así ayuda a mi hija a ver, no es que mi hija estaba diciendo, vamos, vamos, que nazco, Ayúdame que tengo que salir. ay, vamos, que nazco. Pero en esa hora y media pues me lo ocurrió un montón, un montón. Y del pino casi. Estaban buscando las posiciones No, que no tú llevaba la pones. epidural, pero no se había eliminado absolutamente toda la medicación. Entonces yo seguía con las piernas todavía un poco dormidas, pero tenía movilidad. Y entonces, pues eso, pues busqué todas las posiciones, pujé todas las posiciones posibles, pujé como me dio a mí la realísima gana, porque no pujé en apnea. Creo que yo hice un pujo en apnea y por decir, bueno, te lo voy a hacer a ti por darte el gusto. Y fue mi frase. Lo voy a hacer para que veas que no es efectivo, le dije a la persona. Porque yo sé, yo estoy notando cuando empujo y cuando mi hija se mueve. Entonces, la apnea, no. Y bueno, pues ahí tuve, pues, otra vez ciertos campos. Pues igual es una ventosa, pues igual es un no sé qué. Y no me dolía porque en ese momento yo estaba tan concentrada en ayudar a mi hija a salir que esos comentarios como que iban y venían, pero digo. Pero sí que luego he pensado como qué necesidad de estar escuchando esto, ¿no? Porque tenía que tener yo ese ruido de fondo. Ujú. Y, y nada, pues justo a la 1 hora y media me,
Mi hija nació en un parto maravilloso, maravilloso. O sea, recuerdo, bueno, recuerdo, está grabado, lo he visto 27 veces porque le grité a mi marido en ese momento que grabase. Y está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Yo repetía eso y además una de las cosas que me había repetido hasta en sueño, o sea, como esa sensación de que mi hija nacía, ¿no? Y entonces en ese momento yo decía, está saliendo, o sea, esto está sucediendo, me estaba diciendo, y lo has conseguido, ¿no? Guau, Contra todo pronóstico. qué guay. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, entonces cuando la cogí, así que, según mi marido, levanté la copa de la Champions. Pues cuando la cogí así, la miré y solté una carcajada de una satisfacción, bueno, y una felicidad. Entonces ya me la puse encima y lloré, ¿no? Como buena madre. Como buena madre que acaba de recibir a su hija, así que no era un logro de un parto vaginal, era un nacimiento. Es que también quiero reforzar un poco eso. Para mí no había sido o sea, fue un logro, por supuesto, fue un logro a muchos niveles, pero es que había parido a mi hija. Claro. O sea, vamos a ver qué mayor felicidad podía tener en ese momento que haber parido. Y no hablo de parir de forma vaginal, que esto No, una no, vez lo no. De conté en tener un a tu post. hija ya al otro Claro, lado de la piel, de tener a efectivamente. una de las personas más importantes de tu vida contigo. Claro, ya está, ese era mi logro en ese momento, no el parto en sí. El parto era un vehículo. Igual que mi hijo tuvo el mejor nacimiento que había podido tener, pues mi hija tuvo otro nacimiento maravilloso, porque las circunstancias que nos rodeaban, Muy que adversas. muy adversas, de una parte además que tampoco hemos traído aquí y que no he contado, porque yo estaba viviendo una depresión bestial. Entonces, mi psicóloga me lo repite una y otra vez, no sé cómo pudiste parir. ¿No? O sea, eh, si le añadimos a todo lo que he contado la parte emocional, que no deja, que es muy, muy importante, ¿no? Que no podemos olvidarla. Pero, pues, se dio, se alinearon los planetas para que todo eso ocurriera. Y entonces, ese momento y ese momento de felicidad no era haber alcanzado un parto vaginal Ya. solamente. ¿Por qué eso? Porque el parto o la cesárea es un vehículo para conocer a tu hijo y súper importante porque además que mi cuerpo lo pudiera hacer, pues me llevó una recuperación maravillosa que no hubiese tenido una cesárea por la condición física que tenía. Y luego, pues eso, pues estar bien, como no estuve en mi primer parto, que sé que hay muchas mujeres que dicen, pues yo después de una cesárea estuve súper bien. Si nadie te dice que no, o sea, no lo pongo en duda, pero algunas veces estás muy mal después de una cesárea y tardas mucho en recuperarte y tal. Entonces, yo es que estaba físicamente como si no hubiese pasado nada. O sea, estuve un de carrito pequeño por nada y que me cosieron y sin más, ¿no? Quiero decir, sin más. Y bueno, ahí luego tuve otras cosas. Sí, bueno, Una pero pequeña hemorragia, no sé qué, un susto, todo el mundo corriendo, el paritorio lleno de gente, y yo, todo bien, todo bien. Yo dándole ánimo al equipo, tranquilo, estoy bien, estoy bien. Porque estaba bien, o sea, lo claro. decía porque realmente estaba bien, no por otra cosa, ¿no? Así que muy guay, repetiría. Yo lo he dicho muchas veces, que yo mi parto de mi hija menor, yo lo repetiría, Mm, pero no quiero todo lo demás. claro, bueno, No quiero otro embarazo, no quiero más pruebas médicas, no quiero otra crianza. O sea, yo no quiero otro embarazo, porque mis embarazos han sido muy complejos los dos. Muy complejo, muy complejo. Muy seguido médicamente porque era necesario seguirlo, o sea, no estoy discutiendo esto, pero claro, también con mucho miedo a cada visita, a ver qué me encontraba, o sea, a ver lo que veía la siguiente vez. Yo, esto lo contaba hace poco, cuando me dijeron que mi hija estaba encefálica, estaba con la cabeza boca abajo en una ecografía, lloré, lloré de felicidad porque mi hijo ni había llegado a ese punto. Entonces,
¿no? Era cómo vivía yo cada vez que tenía que ir al hospital, a ver qué me decían o a ver qué tal, o ahora cambios de medicación, además, muchas visitas muy seguidas, con el miedo que conlleva siempre, porque, bueno, pues no sabes lo que te van a decir, ¿no? Ujú, Entonces claro. yo no viviría otro embarazo, o sea, bueno, no creo que vaya a vivir otro embarazo, pero viviría otro partido. Y otra crianza, es que tuve una muy buen posparto. Ya, pero hay que seguirla muchos Sí, años. eso Ese es sí. el tema. La Ah, no, responsabilidad yo no sí. termina cuando pares, No, sino no. que Eso, igual esta tarde te digo lo contrario, cuando esté con los dos. Sobre todo los fines de semana cuando me quedo sola, digo, ¡qué tercero, qué tercero! claro, Pero sí, se puede parir y no hace falta tampoco toda la información que yo tuve. Hace falta un buen acompañamiento. efectivamente. Y que no te tachen desde el principio, Mm. como has tenido una cesárea, tienes que ir pasar por otra, porque eso, como te he dicho, se queda impregnado en el cuerpo y ya ni siquiera te dan la oportunidad de intentarlo. Y yo me escuché a mí, no escuché a nadie. O sea, a nadie de mi familia. En eso tengo un don de ponerme unos tapones de cera Esa es otra. Los así. miedos de la familia cuando nosotras sabemos que podemos Mm. un poco porque nos los están transmitiendo y otro poco por decir, joder, es que me toca luchar contra ellos. Dices, pues, claudico. Mm. Sí, es muy fácil Mm, claudicar ahí. sí. Muy fácil. Pues para terminar el podcast, quiero hacerte la pregunta. ¿Qué es aquello de lo que te sientes más orgullosa de haber conseguido en tu vida? ¡Buah! Pues ser madre. Ser madre. Lo tengo. No había escuchado la pregunta. El otro día dije, eh, Marta hace una pregunta, voy a escucharla y me la preparo, pero no, Mejor pero así, mejor lo quité así. en ese momento. Y, y sí, ser madre, de lo que más, porque también ha sido un camino muy largo y para llegar a conseguirlo, entonces sí me puedo sentir orgullosa de algo, de ser madre de dos seres maravillosos, que me tiro de los pelos con ellos cada día, pero maravilloso y fantástico y que los quiero con locura. Y lo que me falta es dónde te pueden encontrar, porque como asesora de lactancia, de sueño, efectivamente con Mm. toda la experiencia que tú tienes, ya no solamente la formación, es que tienes experiencia a carros. Si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentra? Pues estoy en Instagram, en Esther Good-maternidad Esther con y H, Esther con H, sí. intercalada, Por eso ¿verdad? me veis un montón en este Sí. de Marta. Y luego en este espacio maravilloso que estáis viendo por aquí, que es el Imperio de las Madres, que me puede gustar más como suena, mi espacio físico, donde se hacen muchísimas cosas, pero sobre todo en Esther Good es donde me vais a encontrar a mí. Pues Esther, muchas gracias. A ti por invitarme, tenía muchas ganas de venir. Sí, y yo de que viniera. Y ahora me pongo las gafas para darle al pause. Adiós y gracias por haberos asomado a este nuevo episodio.